ya revisaron en parte el tema con la doctora María de la Paz, su servidor también ya revisamos en parte de esto. Entonces ya vamos a entrar de lleno a las enfermedades, a los ejemplos clínicos de los trastornos de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, la parte que ustedes van a apoyarme es los síndromes de inmunodeficiencia, la infección por VIH, SIDA y la tan extraña enfermedad de la amiloidosis, que es con la que cerraríamos el capítulo. Obviamente todo esto de aquí en adelante pues ya se incluiría en el examen final. Tenemos todavía esta semana que viene y tenemos todavía la otra semana, tenemos todavía 15 días para poder avanzar en los temas y y poderle dar seguimiento al programa. Entonces todavía de la parte de inmuno pues sí nos queda algo de material para revisar. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Entonces vamos a conocer un poquito de los trastornos de hipersensibilidad. Los trastornos de hipersensibilidad pues nos hablan de un hiperfuncionamiento del sistema inmune, ¿verdad? La fisiopatología de estos trastornos de hipersensibilidad se relaciona con muchas enfermedades del sistema inmunológico, ¿verdad? Esta hipersensibilidad pues se da por un desequilibrio, ¿verdad?, entre mecanismos que normalmente apoyan al sistema inmunitario o mecanismos efectores normales del sistema inmunitario se salen de control, ¿verdad? Versus con los mecanismos que se encargan de limitar las respuestas inmunitarias. Se pierde hay un desbalance entre esa parte que trata de hacer el efecto inmunitario normal y la parte que trata de limitarla, ¿verdad? Y todo esto va a conllevar a una hipersensibilidad. Vamos a revisar los ejemplos de los trastornos de hipersensibilidad, la clasificación en los 4 tipos, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos clínicos y sobre todo conocer la fisiopatología. Los trastornos de hipersensibilidad, vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Ahora sí que es la más sencillita de todas, ¿verdad? Es clásica de las respuestas alérgicas. En esta, pues obviamente, la persona que es víctima de un trastorno de hipersensibilidad tipo 1, pues requiere forzosamente encontrarse sensibilizado contra ese antígeno para que después un segundo contacto conlleve a el proceso de los síntomas y ahora sí que de la respuesta, ¿verdad?, que se da. Todo esto se desencadena, ¿verdad?, por la unión de un antígeno, ¿verdad?, a un anticuerpo que está asociado a una célula clave en la hipersensibilidad inmediata tipo 1, que son las células cebadas o mastocitos. Este grupo de trastornos de hipersensibilidad tipo 1, que también se le llama hipersensibilidad inmediata, porque prácticamente la persona al tener ese segundo contacto con el alergeno, ¿verdad?, con el antígeno extraño, desarrolla síntomas en cuestión de minutos, ¿verdad? Si se acerca y huele el cabello del gato o tiene contacto con alguna planta o con una hierba, en automático, a los pocos minutos empieza a estornudar, empieza a tener lagrimeos, a tener obstrucción nasal, etcétera, etcétera. Los síntomas que ustedes ya conocen y que rodean a una respuesta de una alergia, ¿verdad? En la hipersensibilidad inmediata, pues encontramos una respuesta CD4 tipo TH2 muy marcada, ¿verdad? Y estas células TH2 pues desempeñan un papel importantísimo para estimular la producción de IgE y propagar toda la respuesta inflamatoria. Viene por ahí un cuadrito en su texto como en donde ejemplifica las etapas de una hipersensibilidad tipo 1. Vean el contacto del alergeno con las superficies. Aquí está lo que es una barrera epitelial, ¿verdad? Ustedes saben que está el antígeno extraño, pues se da el proceso de presentación, ¿verdad?, a partir de la célula dendrítica. Y vean, la célula dendrítica o célula presentadora de antígenos activa a linfocitos vírgenes y los desplaza hacia una actividad TH2. La actividad TH2 propicia la activación de producción de inmunoglobulinas por parte del linfocito B y célula plasmática,
¿sí? Producción de IgE en grandes cantidades, y luego la IgE, ¿verdad? ¿Sí? Esta pues se va a empezar a unir a receptores que tienen los mastocitos, unión de IgE a receptores de alta afinidad de mastocitos, y luego cuando viene la segunda exposición al antígeno, al alergeno, es cuando se desencadena la respuesta de una alergia, porque prácticamente el alergeno se une al anticuerpo que está en el mastocito y este presenta un proceso de desgranulación, ¿sí? Hay una desgranulación y con ello, bueno, pues una respuesta de síntomas, ¿verdad? Que se pueden dar de manera inmediata y que se pueden prolongar todavía hasta un día después de la exposición con el antígeno, ¿sí? Respuestas que le llamamos respuestas de fase inmediata y respuestas de fase tardía en esta misma hipersensibilidad inmediata. Obviamente, la reacción de hipersensibilidad inmediata, que les digo que está en los primeritos minutos del contacto con el alergeno, rápido el estornudo, la rinorrea, o se debe a la liberación rápidamente de aminas vasoactivas, como la histamina, y luego ya los síntomas de la alergia, la aparición de ronchas, la aparición de comezón, que ya son un poquito más tardados, pues pueden durar hasta un día, ¿verdad? Y pues se puede prolongar un poquito, ¿verdad? Y obviamente pues generando incomodidad en la persona, les digo, pues mucha comezón, enrojecimiento, que ya es posterior al contacto con el alergeno. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 1, muy importante, ideas clave, no debemos de olvidar que se requiere una segunda exposición, la participación importantísima de los mastocitos y la actividad TH2 excesiva, que es la que propicia la producción de anticuerpos IgE. ¿Sí? Aquí está entonces cuando el mastocito, armado con anticuerpos IgE producidos antes de la respuesta, ¿verdad? Se expone nuevamente al mismo antígeno, se da una activación del mastocito y pues se liberan todos los mediadores que desencadenan los síntomas, lo que ya explicamos ahorita. ¿Cuáles son todos estos mediadores que se liberan durante la respuesta de hipersensibilidad inmediata? Bueno, pues tenemos mediadores que ya están preformados. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias químicas que están dentro del citoplasma, ¿verdad? Dentro del citoplasma del mastocito. Tal es el caso de aminas vasoactivas, tal es el caso de enzimas, tal es el caso de proteoglucanos. Fíjense, por ejemplo, en el caso de aminas vasoactivas, pues está la histamina, como ya habíamos mencionado ahorita, enzimas, proteasas, hidrolasas o protoglucanos como el heparin. También tenemos mediadores que provienen de la membrana del mastocito, ¿sí? Con la activación de la fosfolipasa A2 y obviamente pues surge toda la cascada de lo que ustedes ya saben, que incluso hasta a lo mejor en farma ya lo van a empezar a revisar, la gran cascada de la inflamación, ¿verdad? Con las prostaglandinas, con los leucotrienos, factor activador plaquetario e incluso citocinas. También los mediadores lipídicos son muy importantes en la respuesta de hipersensibilidad inmediata. ¿Ok? Luego tenemos el ejemplo de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. ¿Sí? La hipersensibilidad mediada por anticuerpos es la tipo 2, ¿verdad? En esta, pues hay una producción de anticuerpos que reaccionan con antígenos que están presentes en las superficies celulares o en la matriz extracelular y causan enfermedad al destruir, ¿verdad? Al destruir estas células, ¿verdad? Que cuentan con los antígenos. Se desencadena una respuesta, en algunos casos se puede desencadenar una respuesta inflamatoria o incluso los anticuerpos que están circulando pueden interferir, ¿sí? Pueden mimetizar o pueden bloquear la función de el antígeno, si este antígeno tiene una función en particular. Entonces, un evento fisiopatológico muy importante en la hipersensibilidad mediada por anticuerpos es la opsonización, ¿verdad? Prácticamente en este, pues es en gran medida las células que están revestidas por IgG se reconocen por un fagocito y se destruyen. De hecho, por ahí viene una figurita, se les pongo. Aquí viene más adelante. Esta es la figurita que les quería explicar. Miren, esta es una imagen de su texto donde vienen los 3 caminos que puede seguir una hipersensibilidad tipo 2 o mediada por anticuerpos. Vean incluso como una célula que ya está opsonizada, ¿verdad? Ya tiene la unión de un anticuerpo con su superficie, es reconocida por un fagocito, ¿verdad?
y al ser reconocido en automático, la lleva a su interior y la célula la mata por fagocitosis, ¿sí? Una causa de destrucción tisular en la hipersensibilidad mediada por anticuerpos es la fagocitosis por opsonización, ¿sí? Un segundo camino es una respuesta de inflamación, en donde los anticuerpos se unen con antígenos en superficies, ¿sí? Y esto puede activar el complemento. Y al activarse el complemento, pues se reclutan células inflamatorias, se liberan enzimas, se liberan gránulos de los neutrófilos y se genera una lesión tisular o una destrucción de los tejidos, ¿verdad? Esta es la inflamación mediada por el complemento. Y un tercer grupo de fisiopatología de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos es que se produce el anticuerpo y este anticuerpo se pega al antígeno, ¿verdad? Pero este antígeno tiene una función en particular en el cuerpo. Me refiero a un autoantígeno. Normalmente él hace una actividad en el cuerpo humano y si hay un anticuerpo que anda circulando, se une a él y puede seguir dos caminos. Uno, que al unirse bloquee la función del antígeno, ¿verdad? Ahí les pone el ejemplo, ¿verdad?, de los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. La acetilcolina, pues, es un neurotransmisor importante en la conducción nerviosa. Entonces, si yo tengo un anticuerpo, ¿verdad?, ¿sí? A ver si sería un autoanticuerpo contra ese autoantígeno, ¿sí? Al unirse, va a bloquear el receptor, y al bloquear el receptor, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Pues la acetilcolina no se va a unir a sus receptores y obviamente no va a haber transmisión nerviosa. Entonces, las personas que tienen autoanticuerpos, pues obviamente al unirse bloquean la función y por eso estas personas pues muestran datos o síntomas de parálisis, ¿verdad? Mientras, otro camino, ¿verdad?, que pueden seguir los anticuerpos es que se unen a los receptores, pero al unirse a los receptores mimetizan la función de la sustancia normal que estimula ese receptor, ¿sí? Entonces, al estimularlo, pues obviamente estimula la célula y esta tiene un hiperfuncionamiento. Y el ejemplo clásico, ¿verdad?, de esta acción lo tenemos en el hipertiroidismo, ¿sí? En la enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo clínico en donde se producen anticuerpos contra el receptor, ¿sí?, de la TSH, es el receptor de la hormona estimulante del tiroides. Entonces, al unirse estos anticuerpos, hacen una función como si se estuviera estimulando el receptor, y al estarse estimulando el receptor de la TSH, ¿qué pasa? Pues la célula del tiroides empieza a producir un montón de hormonas, y esto se traduce clínicamente porque se liberan a la sangre pues, con un hipertiroidismo. Entonces, aquí tenemos los tres principales mecanismos fisiopatológicos que engloban la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Uno con opsonización y fagocitosis, otro mediado por la respuesta inflamatoria y el complemento, y el que tiene un efecto de disfunción celular mediada por anticuerpos, ya sea inhibiendo o ya sea estimulando a receptores. Doctor, ¿Sí? cuando se inhiben los receptores de la acetilcolina, ¿es la miastenia grave? Exactamente. Es la famosa miastenia grave o miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad pues muy peligrosa porque cuando la persona sufre un ataque de producción de anticuerpos, empieza a liberar muchos anticuerpos, se puede comprometer la vida en cuestión de horas, de estar muy bien, empieza a sentirse débil, cansado, y de repente de un día para otro, en 2 días, empieza a tener parálisis en todos lados, hasta que incluso puede tener parálisis en los músculos respiratorios, porque es tanta la liberación de anticuerpos, ¿verdad?, que prácticamente bloquean todos los receptores de acetilcolina, y esta persona pues no recibe estimulación nerviosa, y los músculos que tienen un control importante, ¿verdad?, así que en nuestra respiración, como los intercostales y el diafragma, dejan de contraerse y la persona puede morir. Incluso en la miastenia gravis, cuando entra una etapa muy acelerada por mucha producción de anticuerpos y un bloqueo, ahora sí que un bloqueo completo de la acetilcolina, algunas de ellas lo que les puede salvar la vida, aparte de medicamentos que son inmunosupresores, medicamentos que tienen un efecto bloqueando la formación de anticuerpos, es meterlos a una máquina que se llama de aféresis. Las máquinas de aféresis es como si fuera una especie de diálisis que filtra la sangre y filtra el exceso de anticuerpos y la regresa al cuerpo humano.
Obviamente las máquinas de aféresis pues son instrumentos que pues solamente se cuentan en unidades de cuidados intensivos, en hospitales grandes, porque son costosas, pero con eso es la única manera que pueden salvar la vida, porque en el caso de la miastenia gravis, les digo, puede tener una etapa en donde la producción de anticuerpos es tan excesiva que se bloquea la acetilcolina prácticamente y todos los músculos dejan de contraerse, incluso comprometiendo la respiración. Pero sí, es exactamente la miastenia gravis. Entonces, aquí están, les digo, ejemplos de hipersensibilidad mediada por anticuerpos, tipo 2, anemia hemolítica autoinmunitaria, están las púrpuras también, esto los van a revisar mucho en la parte de hematología. El pénfigo, yo creo que el pénfigo lo han de recordar porque lo vimos en histología en el semestre pasado, ¿verdad? Incluso cuando hablábamos de los complejos de unión, que yo les dije que en la piel, en los epitelios estratificados están muy desarrollados los complejos de unión que se llaman desmosomas. Y los desmosomas, pues, tienen un montón de moléculas que forman placas de unión entre una célula y otra, ¿verdad? Bueno, pues se sabe que en el pénfigo vulgar, existen antígenos, ¿verdad? Que son las dianas de esos anticuerpos, ¿sí? Que son proteínas de unión intercelular, ¿sí? Proteínas relacionadas a las caderinas, ¿verdad? Obviamente, si llegan los anticuerpos y se unen a estos antígenos, pues obviamente hay destrucción de las uniones, ¿verdad? Y al haber destrucción de las uniones, se destruyen los epitelios y las personas manifiestan ampollas o vesículas, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture. Este es muy característico, le gusta mucho a los internistas. Cuando lo revisen ahí en la parte de medicina interna, en el módulo de nefro, van a ver todo este grupo de enfermedades autoinmunes raras, ¿verdad? En el síndrome de Goodpasture, toma 2 órganos como dianas de destrucción. Sus antígenos están en el pulmón y en el riñón. Entonces, en este caso, en el síndrome de Goodpasture, el mecanismo patológico es la inflamación mediada por complemento, y la inflamación mediada por complemento también es bien brava, porque destruye mucho los tejidos, y estas personas manifiestan, pues obviamente, nefritis, con riesgo de tener insuficiencia renal y hemorragias pulmonares, ¿sí? Entonces sí que la enfermedad le pega a 2 órganos vitales, tanto pulmones como riñón. Otras Disculpe, enfermedades. doctor, perdón que le interrumpa, pero en la diapositiva anterior, ¿qué era lo de ANCA? A ver, ¿me ves? Las vasculitis mediadas por ANCA son enfermedades autoinmunes, en donde hay una destrucción de vasos sanguíneos porque hay proteínas que liberan los neutrófilos que, mira, lo vamos a revisar. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Creo que viene en la parte de enfermedades autoinmunes. Más adelante vamos a ver qué es todo esto de los ANCA. Si quieren, para no hacerlos bolas, se lo vamos a mencionar más adelantito. Sí, viene por ahí en las diapositivas. Gracias, doctor. Y tenemos aquí, les digo, otros como la fiebre reumática aguda, ¿verdad? Yo creo que alguna vez algunos de ustedes les habrán comentado que es que si se enferman de la garganta y si no se ponen las infecciones, pueden tener riesgo de tener problemas en el riñón o de tener problemas en el corazón. Bueno, se los digo porque en mis tiempos siempre se pensó que si tenías una infección en la garganta por estreptococo, que es el agente más frecuente de una faringoamigdalitis aguda, la clásica infección de la garganta, de la cual nos enfermamos y que nos terminan poniendo a veces penicilina, ¿verdad? Y nos decían, es que son infecciones que tienes que tratar. Si tienes una infección de la garganta, tomar tu penicilina o tus inyecciones, porque si nomás la dejas que evolucione sola la infección y se cure sola, puedes tener problemas en el corazón o problemas en el riñón. Y yo en su momento pues no entendía, dije, pero pues ¿qué puede pasar si me enfermo de la garganta y si no tomo tratamiento y si sola se resuelve? Pues fíjense que esto es lo que le llamaban el famoso reumatismo. Decían, no, es que si no te trata la infección de la garganta te puede dar reumatismo. Decían, y yo decía, pues qué chingados es el reumatismo. Bueno, pues el reumatismo se refiere a la fiebre reumática, ¿sí? Durante mucho tiempo hubo personas que no se trataban infecciones en la garganta por estreptococo y desarrollaban, ¿sí?, una reacción cruzada de los antígenos de la pared del estreptococo contra otros antígenos del cuerpo humano, como una reacción cruzada, y entre ellos era corazón y articulaciones.
Por eso las personas que desarrollaban el famoso reumatismo, varios meses después de haber tenido la infección en la garganta, desarrollaban una artritis, ¿sí? Y inflamación de sus articulaciones. Incluso algunas de ellas, ¿sí?, podían mostrar datos de insuficiencia cardíaca muchos años después, porque hacían una inflamación persistente del corazón, porque también había una reacción cruzada de antígenos que estaban en la pared del estreptococo con antígenos que estaban en la superficie del corazón, y lo reconocía como si fueran extraños, los anticuerpos, y empezaban a generar inflamación, ¿sí? El problema es que le pegaba pues a dos estructuras vitales, al corazón, ¿verdad? El corazón más que todo, no tanto a las articulaciones, y pues generaba una miocarditis, ¿verdad? Luego aquí tenemos la miastenia gravis, que es la que mencionaba aquí su compañera ahorita, ¿verdad? El receptor de la acetilcolina, debilidad muscular, parálisis, pues obviamente el anticuerpo es un efecto inhibidor, ¿verdad? La enfermedad de Graves, el hipertiroidismo, pues es el receptor de la TSH, pues la estimulación de receptores, hipertiroidismo, ¿sí? En la enfermedad de Graves, como les digo, pues la clave está en que el anticuerpo, al unirse con el antígeno, en vez de bloquearlo, lo estimula, ¿sí? Hace un estímulo. También tenemos la diabetes resistente a la insulina, ¿sí? De estas diabetes poco frecuentes, no de la que estamos acostumbrados a escuchar, en donde hay anticuerpos contra los receptores de insulina, ¿verdad? Y aquí, en la diabetes resistente a la insulina, al unirse el anticuerpo contra el receptor y al inhibirse la unión con la insulina, pues obviamente no entra la glucosa a las células, ¿verdad? Y se produce, pues, estados de hiperglucemia, estados de cetoacidosis, ¿verdad? Doctor, ¿esa Ajá. diabetes sí es fácil de controlar con otro tipo de medicamentos? Ya existen tratamientos, ¿sí?, que pueden ayudar, ¿verdad? O a producir otros, o sea, existen medicamentos más bien que ayudan a facilitar la entrada de la glucosa a la célula por una vía independiente del receptor de insulina. Y esos se pueden utilizar como apoyo, ¿verdad? Porque pues sí, si tú tienes el receptor y no te está funcionando porque se te está inhibiendo por medio del anticuerpo, pues obviamente buscas otras vías. Y existen ya ahorita en los medicamentos del control metabólico, algunos de ellos que estimulan, ¿verdad?, la producción de otras sustancias que ayudan a la entrada de la glucosa a las células ya por otra vía, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, les digo, otros trastornos autoinmunes, pues tenemos la anemia perniciosa. Esta la van a ver en gastro y también la van a ver en hemato. Se produce un anticuerpo contra el factor intrínseco de las células parietales del estómago. El factor intrínseco es una molécula muy importante para la absorción de una vitamina, que es la vitamina B12, ¿sí? Entonces, este factor intrínseco, al verse unido al anticuerpo que se produce en esta enfermedad, pues obviamente no se absorbe en el intestino, ¿sí? Y al no darse la absorción en el intestino, la vitamina B12 es muy importante para la formación de glóbulos rojos, para la eritropoiesis. Entonces, estas personas, al tener una formación anómala de glóbulos rojos, una formación baja de glóbulos rojos, desarrollan una anemia que se le llama anemia megaloblástica, porque producen precursores de los glóbulos rojos que son muy grandotes. Son precursores de eritrocitos inmaduros, pero grandotes, por eso se llama megaloblástica. Megalo de grande y blástico de inmaduro, formas inmaduras grandes de los glóbulos rojos. Obviamente, pues todo esto repercute, a fin de cuentas es una anemia y pues trae todas las consecuencias que conocemos de una anemia. Por destrucción, ¿verdad? Digo, más bien por poca producción de eritrocitos, ¿verdad? Por la falta de este factor intrínseco que no se absorbe, ¿verdad? Por estar unido a un anticuerpo, ¿verdad? Esta es la anemia perniciosa. Ok, luego tenemos el grupo de enfermedades de hipersensibilidad tipo 3, que es la enfermedad de los inmunocomplejos. ¿Cuál es la clave de la hipersensibilidad tipo 3? Que se forman complejos de antígeno y anticuerpo, ¿sí? Se forman los famosos inmunocomplejos, ¿sí? Estos se depositan en sitios clave en el cuerpo humano y al depositarse desencadenan inflamación en el sitio de depósito y esto trae daño tisular. Uno de los principales mecanismos de destrucción, pues la vía del complemento, ¿verdad? Existen un montón de enfermedades en donde los complejos de antígeno-anticuerpo generan muchos problemas y lo malo
de la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos es que le pega mucho también a órganos vitales, sitios donde se atoran con mucha facilidad los inmunocomplejos, como lo es el riñón. ¿Sí? Aquí está, suele comenzar cuando el antígeno se combina con un anticuerpo, anda en la circulación, ¿verdad? Y estos inmunocomplejos empiezan a depositar en las paredes vasculares, ¿verdad? Les digo, y les gusta tomar ciertos órganos vitales como para darse este depósito en la pared vascular. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y quiénes sirven como antígenos para esos anticuerpos? Bueno, o para formar esos inmunocomplejos. Bueno, pues estos antígenos, igual que en otras enfermedades de hipersensibilidad, pueden ser antígenos que vienen de afuera o pueden ser antígenos propios de nosotros, antígenos endógenos que funcionan como autoantígenos. Muy característico, las enfermedades mediadas por inmunocomplejos tienden a afectar a riñones, articulaciones y vasos sanguíneos pequeños. Y de estos tres, pues obviamente la principal morbimortalidad que generan las enfermedades de la hipersensibilidad tipo 3 es que le pega al riñón, ¿sí? Y empieza a generar una destrucción, ¿sí? En las paredes vasculares del riñón y tarde que temprano, destrucción del parénquima y problemas de insuficiencia renal a futuro. Por eso, si hay una persona que tiene una fuerte afección renal por una enfermedad de hipersensibilidad tipo 3, ahorita vamos a ver los ejemplos, y varios de ellos no son tan raras en nuestro medio, sí están con cierta frecuencia, pues mantener silenciada esta enfermedad o tenerla detenida por medicamentos, porque si no se hace así, con el paso de los años, el riñón se va a ir destruyendo, hasta que la persona pues, va de plano a requerir un trasplante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta de los inmunocomplejos se va haciendo larga, se van depositando, va habiendo destrucción, hasta que se termina el parénquima. Aquí está. Las enfermedades mediadas por inmunocomplejos tienen otra característica. Pueden ser enfermedades sistémicas, que es otra bronca, cuando son sistémicas, afectan a todo el cuerpo, ¿sí? Y obviamente el daño es mayor, o puede ser una enfermedad por inmunocomplejo solamente localizada. Fíjense, en el caso de la enfermedad por inmunocomplejos sistémicas, pues se da por el depósito de inmunocomplejos circulantes. Igual, los antígenos, les digo, pueden ser antígenos externos o antígenos propios, ¿verdad? En el caso de los antígenos exógenos o antígenos externos, les ponen el ejemplo de la enfermedad del suero aguda. La enfermedad del suero aguda se refiere a algunas enfermedades que surgen posterior a que la persona recibe el tratamiento con una sustancia exógena para tratar otra enfermedad. Ahí en el libro les pone el ejemplo de las inmunoglobulinas antitimocito, que a veces se utilizan para el tratamiento en personas que tienen inmunodeficiencias. De hecho, de eso me van a hablar cuando hablen de inmunodeficiencias. ¿A qué me refiero? Personas que nacen con defectos en el sistema inmune. Y la única manera en la cual les pueden salvar la vida es poniéndole las inmunoglobulinas, pero obviamente hechas en el laboratorio, como si fueran medicamentos, para que estas personas puedan defenderse. Las famosas gamaglobulinas. Algunas de estas gamaglobulinas son producidas con sueros externos, ¿sí? Y al momento de que se inoculan en la persona, lo reconocemos como extraños, ¿sí? El paciente, y estos anticuerpos atacan a ese material exógeno y surge una enfermedad mediada por inmunocomplejos. Entonces, en el caso de la enfermedad del suero, se refiere a una enfermedad de inmunocomplejos, una enfermedad tipo 3, desencadenada por antígenos exógenos y principalmente por medicamentos que se utilizan para tratamiento en personas que se inoculan directamente en la sangre, directamente en el suero. Les digo, ahí les pone el ejemplo de la famosa globulina antitimocito, pero así como ese hay un montón de sustancias que podemos llevar a nuestro cuerpo y desencadenar inmunocomplejos y una enfermedad del suero. Un ejemplo de igual enfermedad por inmunocomplejos tipo 3, pero donde el antígeno es propio, ¿sí? Pero es sistémica, igual desencadena enfermedad en todo el cuerpo, es el lupus, que es una enfermedad que está con relativa frecuencia en nuestro medio, ¿sí? Entonces, el problema de la enfermedad por inmunocomplejos cuando es sistémica es que la formación de inmunocomplejos se da en todo el cuerpo y el depósito de inmunocomplejos se extiende a muchas partes.
y estas personas tienen alto riesgo si no se recibe tratamiento, si no se frena la respuesta inmunitaria para producir esos anticuerpos. Obviamente, si frenan la respuesta inmune para producir anticuerpos, pues obviamente va a haber menos inmunocomplejos. Y al haber menos inmunocomplejos va a haber menos depósito y menos enfermedad. Entonces, son personas que tienen que tratarse con medicamentos que frenen al sistema inmunitario. Por eso las personas que tienen lupus, pues tienen que recibir un tratamiento agresivo con muchos medicamentos que frenen la respuesta inmunitaria para que se detenga esa producción de anticuerpos. Y al haber menos anticuerpos, hay menos inmunocomplejos y obviamente pues menos depósito y menos enfermedad, ¿verdad? Entonces, me queda menos de un minuto. Me salgo y les mando link y continuamos.